Alertábamos recientemente del movimiento en Terra Luna y en Luna Classic, y es que sí, aparecían niveles interesantes. De hecho, nosotros os habíamos planteado dos niveles antes del mínimo que hemos visto, incluso el zonal de origen en entornos de los 1,93, pero bueno, como ya habéis visto, esa proyección bajista que nosotros no habíamos detectado a tiempo, las cosas como son, nosotros confiábamos más en este zonal de origen en torno de los 1,91, pero como veis, desde este zonal de los 1,66 aparecía el rebote. Muchas veces cuando leo por ahí análisis de tal, análisis de cual, lo comentaba recientemente en un vídeo también, esto parece ya el almanaque, porque bueno, no es que sean unos análisis tradicionales, nosotros utilizamos ciertos niveles, ciertas medias e indicadores, y yo entiendo que otros análisis no funcionen en ciertas criptomonedas o en ciertos movimientos, pero fijaros en el movimiento de Terra Luna. Ayer mismo detectábamos este zonal de máximos, calculábamos niveles, os decíamos que podía aparecer un retroceso, el retroceso aparecía y comentábamos este zonal de los entornos entre los 2.15, 2.10 y los 2.23, 2.25. Fijaros cómo caía la vela, es decir, caía el precio de Terra Luna, visitaba este zonal, nos dejaba una mecha y como veis la mecha por el momento respetándose en cierres. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pues análisis o movimientos de corto plazo, si yo he utilizado este nivel de soporte, le he podido sacar ya más de un 10% de rebote a la cotización. Cuanto menos tiempo se está en el mercado, mejor. ¿Por qué? Porque tanto en criptomonedas como en acciones y en bolsa, el 90% de los inversores pierde, con lo cual cuanto menos tiempo estamos en una operación, mejor. Bueno, dicho esto, respetando el nivel de soporte, ¿qué me llama la atención? Bueno, pues que se está deteniendo también en uno de los retrocesos de Fibonacci. Si cogemos este movimiento a la baja, ¿vale? Fijaros cómo ha atacado el 50% de los retrocesos y aquí, bueno, pues vuelve a retroceder el precio, vuelve a mostrar debilidad y lo interesante, pues como ya sabéis, cuando solemos proyectar ondas, nosotros si cogemos ahora este primer impulso a la baja y no vemos nuevos máximos inmediatos, si se dan nuevos máximos inmediatos debemos recalcular niveles, pero en el momento actual por debajo del nivel de soporte que os hemos calculado, me marcaría también este zonal, este nivel para quizás vigilar el precio. Me llama la atención que puede incluso, bueno, pues dejar una estructura de hombro cabeza hombro invertido. Vamos a ver cómo va moviéndose el precio. Adivinos, como siempre os decimos, no somos. Nosotros tratamos de detectar niveles, tratamos de detectar zonas, bueno, pues de interés operativo y zonas en las que podamos adelantarnos a la cotización. No obstante, a pesar de ver nuevos máximos por encima de estos 2.43, vigilaría este zonal en torno de los 2.52, es decir, ahora mismo en el corto plazo está apareciendo la corrección a este impulso al alza y mientras no veamos cerrar por encima de los 2.56 puede continuar apareciendo la presión bajista sobre el gráfico de Terra Luna. En Luna Classic, es decir, en la cotización de Lunz, la veíamos también recientemente, también aparecía el rebote, no ha alcanzado niveles de soporte, pero sí que quiero detallar porque ayer yo os calculaba hacia este movimiento y os decía, creo que puede tener todavía pendiente un máximo inmediato, creo que tiene aquí una zona de resistencia en entornos entre los 10.72 y los 96.93, ¿vale? Ya sabéis, añadir los ceros correspondientes, pero fijaros que era el nivel que se visitaba y tras el retroceso tendríamos que haber adaptado a este nuevo máximo y fijaros cómo en el 38.2 nivel de fuerza ha aparecido el rebote. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el momento el Luna Classic está mostrando mayor fuerza o mayor fortaleza que la cotización de la nueva luna. Lo interesante, insisto, romper este nivel de resistencia, como siempre os digo, ayer no se había visitado todavía este nivel, es que el precio lo ha visitado después, para que veáis cómo funcionan los niveles y dónde aparecía la presión bajista. Por el momento, respetando el nivel de fuerza, interesante ver ruptura de este nivel de resistencia y recordad que tenemos incluso objetivos más ambiciosos en entornos de los 11.25 un primer momento, zonal a batir interesante los 12.023, este zonal es un nivel de medio plazo, es un nivel a batir y la superación de este nivel pues sí podría estar alertándome de que quizás en el corto plazo se está anulando esta tendencia bajista y se quiere lanzar una onda al alza mayor, pero por el momento
momento la pelota está en el tejado. Tenéis los niveles marcados de soporte en torno de los 78,68 y los 68,02, con lo cual vamos a ver si bien se rompe un nivel de resistencia, o en el caso de ver visitar el siguiente de los niveles de soporte. Estoy viendo que, claro, ayer calculábamos sin tener ese nuevo máximo. A ver, esta última onda al alza que hemos visto en la cotización de Terra Luna, bueno, lo mantendría o lo situaría más bien ahora en este zonal, ¿vale? Lo voy a levantar un poco, este siguiente nivel de soporte en la cotización de Luna Classic, en torno entre los 69,12 y los 70,96. Niveles en Bitcoin os hemos marcado recientemente. Os invito a que veáis ese vídeo, allí os aparecen niveles también para la cotización de Bitcoin. Pero una de las criptomonedas, aparte de ver a Shiba Inu, que ahora la veremos, puesto que bueno, siempre solemos hablar de ella en el canal y soléis llevar un seguimiento, criptomoneda que sí, siempre nos ha llamado la atención, Shiba Inu, pero quiero ver niveles en GMT, porque me lo habéis pedido varios. Bien, se estropeó muchísimo el gráfico, está claro. Apareció un rebote en el nivel que nosotros detallábamos, sí, es decir, estos entornos de los 1,62. Apareció un rebote. Cuando lo vemos después en el gráfico parece nada, pero bueno, desde el nivel de soporte que nosotros teníamos marcados era cerca de un 25% de rebote lo que se veía en la cotización de GMT. Bueno, el precio continuaba a la baja, rompía niveles de soporte. Ya sabéis, cuando se rompen soportes, lo normal es que continúe la predisposición bajista, que continúe la presión bajista. Y me ha llamado la atención lo siguiente, no sé si os lo estoy tapando, no, justo encima de mí veis este cuadro verde, aquí aparecía el rebote en la cotización de GMT de Steppen. Interesante el nivel, porque bueno, era un antiguo nivel de soporte y es el que ha venido a visitar, y no solo por eso, sino que fijaros aquí en esta onda que teníamos calculada al alza, esta onda que veis en color, a ver si os la puedo enseñar bien, que quiero que veáis justo dónde iba la proyección, es decir, en este movimiento al alza veis esta onda, esta que tengo aquí, este era el último movimiento al alza fuerte que veíamos en la cotización de GMT. Fijaros que en este movimiento, si yo os separo aquí el gráfico, le doy mayor amplitud, fijaros el 161.8 de esta onda donde caía en torno de los 0,65, 0,64. Entonces, pues está apareciendo el rebote justo en ese zonal, niveles entre el soporte, entre el antiguo soporte y ese nivel de proyección del 161.8. Difícil encontrar ese nivel, pero bueno, como digo, por el momento respetando ese nivel de soporte y apareciendo el rebote en esos zonales, estos entornos. Entonces se han visitado exactamente los 0,53 321. Niveles que yo me marcaría ahora o lo que yo le pediría a la cotización de GMT: primero, romper resistencias de corto plazo. Ha atacado un 38.2, tenemos cierres por encima del mismo, pero a mi ver la predisposición bajista puede continuar mientras no veamos cierres por encima de los 1.29. Este puede ser un objetivo al rebote que estamos viendo, por encima zonal de 1,50, y mucho mejor aún ver superar este origen, ver superar estos entornos de los 1,73. Cortísimo plazo, y hablo en la última onda que hemos visto, es decir, en este movimiento de rebote. Me habéis visto muchas veces utilizar las cajitas. Tenemos aquí un rebote. Si nosotros proyectamos esta cajita a este zonal, fijaros que nos apunta en tornos de los 1,55,7, pero a la vez esto nos está queriendo decir que mientras no veamos cierres por encima de este nivel, puede aparecer la presión bajista como apareció después de este rebote, ¿vale? De este rebote inicial. Entonces, mientras no veamos superar este nivel, precaución, pero bueno, pues el que quiera operar con niveles o buscar rebotes del 10, 20, 30%, como vemos que dan estos niveles, bueno, pues yo plantearía este rebote que tenemos aquí, está ahí en movimiento al alza. Os le voy a poner en color verde para que lo veáis mejor. Y yo creo que la propia media, ¿no? La media de 133 sesiones ya nos está apuntando al zonal a no perder. Si el impulso lleva fuerza, yo le pediría que ya no pierdan cierres estos entornos entre los 0,78 y los 0,81. ¿Que puede aparecer mayor presión bajista que a este nivel? Así puede ser, al igual que puede coger el precio directamente e irse a estos niveles, pero yo siempre busco bueno, pues niveles que me permitan adelantarme a la cotización, es decir, cogerle ventaja a la cotización. Por eso, a mi ver, este es un nivel interesante. Y bueno, pues sí, el que quiera operar quizás en un gráfico horario, niveles de rebote de corto plazo, niveles en los que bueno, pues pueden aparecer rebotes a pesar de que continuara el precio a la baja. Sí, estos entornos del 61.8 también los vigilaría, este zonal.
voy a marcar este nivel en tornos entre los 0,89 y los 0,87. Aquí puede aparecer rebotes y después continuar a la baja, pero a mi ver el nivel interesante, es decir, de cara a que este rebote continúe al alza, lo interesante es que ya no se pierdan en cierres estos entornos de los 0,76, 6,8. Claro, problema, puede perder este nivel de fuerza, estos 0,87, y venir a visitar el origen y aquí volver a rebotar, pero al final hay que buscar unos niveles en los que basarse, y a mi ver en GMT estos son los niveles a vigilar. Vale, Shiba Inu, que la tenemos últimamente quizás más abandonada, pero bueno, es verdad que cada vez se muestran menos los vídeos, cada vez se sigue menos. Funcionaba el nivel de soporte, es decir, la cotización de Shiba. Os voy a limitarme a analizar este último movimiento en Shiba. Apoyaba en el soporte que teníamos marcado y le pedíamos batir estos zonales de los 10,97. Lo conseguía y os decíamos, cierres por encima de este nivel llevarían a atacar el origen del movimiento, zonal de los 12,05. Exacto, vino a este precio. Es un 5% de movimiento, que parece que a veces en el gráfico se ve pequeño, pero es un 5% de movimiento. Y desde el soporte que nosotros planteábamos hacia ese origen, es decir, desde el soporte planteado, más de un 27% de rebote, pero bueno, ahí queda eso. Vale, veíamos superar la resistencia, entonces lo interesante, por supuesto, como os decíamos, es batir esta resistencia de medio plazo, es batir estos entornos de los 0,1337, este zonal que tenemos aquí marcado en el gráfico. Y de hecho, no sé si recordáis cuando proyectábamos estas ondas, ¿verdad? Teníamos este primer movimiento al alza, este lo sacábamos de este origen, lo proyectábamos aquí, os decíamos que ahí puede tener un posible bueno, pues objetivo alcista. Se ha quedado muy cerca, es decir, el objetivo está en ese zonal de resistencia, pero insisto, lo interesante es batir este nivel para que así Shiba empiece a mostrar fuerza en el corto plazo. ¿Que queréis nivel de cortísimo plazo a la onda que estamos viendo? Es decir, a este último impulso, vale, pues yo me fijaría en los 10,35. Es decir, si le queremos pedir fuerza a Shiba, yo le pediría que ahora ya no pierda este nivel. ¿Por qué? Porque si ha conseguido romper esta resistencia de corto plazo, pues que nos muestre fuerza apoyando en este nivel y volviendo a atacar este zonal, o dirigiéndose a atacar este zonal de los 1300, 1330. Cierres por debajo de los 10,14 despejarían nuevamente el camino bajista hacia el origen y zonal de soporte, zonal de curva de media y demás, en tornos de los 9,24, 9,58, que es el nivel de soporte que ya nos funcionó. Entonces, lo interesante, que aparece fuerza en este nivel o que el precio cae a este zonal y aquí aparece un rebote más fuerte, interesante batir este nivel. Que el precio rompe el zonal de corto plazo, posible caída al origen a los entornos de los 9,31, 9,46, nivel que no me gustaría, ya digo, insisto, no me gustaría ver perder en cierres, porque entonces puede querer caer al origen, puede visitar este zonal de los 803, es decir, estropearían más la cotización de Shiba Inu. Y hasta aquí los niveles de hoy. Gracias siempre por vuestro tiempo, como siempre, que tengas tu propio criterio y tu propia estrategia. Te están apareciendo aquí vídeos para si quieres echarlos un vistazo, también con niveles en Bitcoin y otras criptomonedas. Ten siempre tu propio criterio y estrategia. Gracias por tu tiempo y hasta próximos vídeos.